Bueno, hermanos, hemos visto a través de estos versículos que hemos leído y recordando los primeros versículos que vimos la semana pasada, pues que el apóstol Pablo, después de haber descrito, o describido, ¿cómo se dice? Descrito, escrito, ¿no, Tony? La muy deplorable y sombría condición espiritual en la cual estaban sumergidas no solamente los efesios, sino también nosotros, y después de habernos hablado acerca de la privilegiosa y gloriosa condición espiritual, la cual disfrutamos hoy en día nosotros los creyentes por pura gracia y misericordia de Dios, pues Él ahora pasa a hablarnos acerca de nuestro viejo y nuevo estado. Y lo va a empezar a hacer recordándonos primeramente nuestro estado lamentable en el cual estábamos antes de venir a Cristo. Escuche lo que Él dice en el versículo 11 de Efesios capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ustedes los gentiles, todo aquel que no es judío, en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Vemos que Pablo empieza a abrir esta sección de su carta con ese conector, por tanto. Esto significa que lo que va a decir a continuación se encuentra profundamente ligado, conectado con lo que ha estado diciendo antes. Y bueno, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo en los primeros 10 versículos de este mismo capítulo 2? Una vez más, nos ha estado hablando acerca de la extraordinaria obra de la gracia de Dios en nuestras vidas cuando nosotros nos encontrábamos sumergidos voluntariamente en delitos y pecados. Y escucha otra vez lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice Pablo, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice Pablo, por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, y sigue diciendo Pablo, etcétera, etcétera. Y luego viene este conector. Por tanto, recuerden de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, acuérdense del otro tiempo en el cual ustedes vivían antes de venir a Cristo, porque es bueno que ustedes recuerden esto, que no olviden cuál era su situación sombría antes de venir a Cristo, porque era una situación, un estado lamentable. Así es que no olviden esto, ustedes están muertos en sus delitos y pecados como todos los hombres lo están. Sin embargo, Pablo ahora va a empezar a decir, el hecho de que ustedes no son el pueblo de Dios, el pueblo israelita, esto hace peor su situación. Así que el apóstol Pablo va a mencionar dos aspectos que afectaban de manera particular, sí, a los efesios y a todos los gentiles del mundo por no pertenecer al pueblo de Israel. En primer lugar, Pablo nos dice en el versículo 11, regresando a él, que los gentiles sufrían de distanciamiento, de aislamiento, separación social. Es decir, ellos no formaban parte del pueblo de Dios, dice Pablo. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, en cuanto al físico, porque no se circuncidaban, que circuncidarse era una señal de que pertenecían al pueblo de Dios, pues eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos. Les decían, son unos impíos incircuncisos. Sin embargo, sigue diciendo el apóstol Pablo que esto ya ha cambiado. Pero yo me quiero detener ahí antes de seguir exponiendo el resto de los versículos, porque para poder entender adecuadamente lo que Pablo nos está diciendo aquí, es necesario que nosotros conozcamos algo de la condición en que se encontraba el mundo de aquel entonces, de los tiempos de Pablo, los tiempos de Jesús, o sea, en los tiempos del Nuevo Testamento cuando fue escrito. Porque la sociedad de aquel tiempo estaba muy dividida, hermanos. Habían muchas barreras que dividían a la humanidad de aquel entonces, y estas barreras fueron construidas precisamente por los humanos y separaban a grupos de otros. Y bueno, la iglesia de Cristo, cuando empieza a florecer, tuvo que lidiar con estas dificultades. Y una de esas grandes barreras era la esclavitud. Algunos hombres eran libres, tenían dinero para comprar criados, esclavos. Y bueno, como los hombres libres en ocasiones miraban a los esclavos como inferiores y los trataban mal, pues entonces los esclavos empezaban a agarrar resentimiento y amargura contra la manera inhumana que a veces los libres trataban a los esclavos. Y esa era una barrera, pero no era la única barrera. Habían otras barreras como la barrera de los sexos. Las mujeres eran vistas en aquel entonces como personas de segunda categoría.
O sea, muchos esposos, inclusive judíos, trataban a veces a sus esclavos mejor que a sus esposas. O sea, para un judío, ser mujer era como un tipo maldición. Entonces, esta era una barrera también que existía. También había otra barrera que tenía que ver con división racial. Es decir, estaban los griegos, que ellos muy orgullosos de su cultura y de que se habían desarrollado de manera intelectual, pues ellos decían, en el mundo hay dos tipos de personas, los griegos y los bárbaros. O sea, si tú no eres un griego, significa que tú eres un bárbaro. Y esta era una división racial que venía y perjudicaba no solamente en lo que era la cultura o la sociedad grecorromana, sino también dentro de la iglesia. Y bueno, por otro lado también estaban los romanos, que ellos también tenían mucho orgullo de ser ciudadanos romanos, porque en aquel entonces era el gran imperio, era el imperio que gobernó en aquel entonces lo que se conocía como el mundo por muchos años, por varios siglos. Y bueno, finalmente estaban los judíos. Estos, por haber obtenido una mala comprensión de los privilegios que ellos tenían como pueblo de Dios, pues ellos habían desarrollado un orgullo religioso que llevó a muchos judíos a empezar a menospreciar a todos aquellos que no eran judíos, a los gentiles. Y bueno, es precisamente acerca de esta última barrera que Pablo está hablando en nuestro texto. Para muchos judíos, los gentiles no eran más que perros. De hecho, Jesús, a esa mujer sinofericia o algo así, bueno, no recuerdo la ciudad de donde era ella, pero esta mujer se acerca a Jesús y le pide que le ayude, que tenga misericordia de ella. ¿Y qué le dice Jesús? No es bueno que los padres le den la comida a quienes, a los perrillos. Y bueno, ella, reconociendo su condición espiritual, tal vez se humilló hasta lo sumo, diciéndole, ¿sabes qué? Aún de esa comida que cae de la mesa, los perrillos comen. Y Jesús, viendo su humildad, escuchó la petición de esta mujer. Entonces, hermanos, los judíos en aquel entonces trataban muy mal a todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Ellos querían tener poco o nada de contacto con los gentiles. De hecho, tal era la separación entre estos dos pueblos, que si un judío entraba a una casa de un gentil, ceremonialmente, de acuerdo a lo que le habían añadido a todas las ceremonias, ellos quedaban inmundos. Y es por eso que en Hechos 11, versículo 2, encontramos lo que le reclaman a Pedro. Dice que cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Y le decían lo siguiente. No sé si lo tenga, pero si no se lo leo. Le decían, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, como podemos ver, había una separación social. Y es de esta separación social que Pablo nos está hablando. Y como Pablo sabía muy bien que el prejuicio existía en contra de los gentiles incircuncisos, por ser parte de los judíos, pues Pablo empieza él a tratar este problema. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que dentro de la iglesia de los Efesios no había unidad entre los gentiles, los miembros gentiles que conformaban mayormente lo que era la iglesia, con los judíos. Y Pablo empieza a decirles que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y empieza a contrastar lo que éramos con lo que ahora somos en Cristo Jesús, gracias a la misericordia de Dios. Y todo esto lo está haciendo para decirles, ¿saben qué? Ustedes son un pueblo, ustedes son una familia, ustedes son un mismo templo. Dejen de estar levantando barreras que los separan. Cristo ya derribó todas las barreras que existían, que antes nos separaban y nos ha hecho un solo pueblo. Y bueno, el apóstol Pablo empieza recordando nuestra situación anterior que teníamos antes de venir a Cristo y la contrasta con lo que ahora somos y empieza a decirnos que ciertamente nosotros estamos separados por esa barrera social con los judíos, pero que ahora en Cristo Jesús esa barrera ha sido derribada. Y bueno, a continuación el apóstol Pablo va a empezar a decir, esta no es la única barrera que Jesús a través de su muerte ha derribado, no, hay otra barrera. Esta otra barrera no tiene que ver con tipo social, sino con un tipo religioso y espiritual. Escucha lo que dice ahí Efesios capítulo 12. En aquel tiempo estabas, ¿quién? ¿Qué? Sin Cristo. Y sigue diciendo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Hasta ahí vamos a quedarnos. Así que vemos que ellos, o sea, los efesios, al igual que nosotros, estaban no solamente separados de manera social, sino también de manera espiritual. Porque aunque los gentiles para nada eran inferiores en relación con el pueblo de Israel, sin embargo ellos estaban en desventaja.
De hecho, Pablo menciona 5 aspectos distintos que marcan esta desventaja, que marcan esta separación espiritual que los gentiles sufrían en comparación a los privilegios que gozaban los judíos, simplemente por pertenecer al pacto del pueblo de Dios. Y bueno, en primer lugar, estos gentiles estaban sin Cristo. O sea, los gentiles no tenían ninguna conexión con el Mesías prometido a través de todo el Antiguo Testamento. Esta revelación Dios solamente se la había dado a su pueblo. Y muchos judíos esperaban la venida con muchas ansias de este Mesías. Eso era un privilegio para el pueblo de los judíos, no así para los gentiles. Cuando dice ahí estaban sin Cristo, recuerda, esta palabra es Mesías. Nosotros ya nos acostumbramos a decirle Cristo, ¿verdad? Pero en aquel entonces Cristo era el Mesías, el ungido por Dios. Entonces estaban sin Mesías, estaban sin el ungido prometido por Dios. Y bueno, creo que en este momento es pertinente recordar que todos los sacrificios, todos los ritos, ceremonias del Antiguo Testamento señalaban hacia lo que Cristo iba a hacer. Y todos los judíos que fueron salvos en aquel tiempo, desde Adán, Eva, Moisés, David y todos los demás, se salvaron porque creyeron en ese pacto, en esa promesa. O sea, desde Adán hasta que Jesús vuelva por segunda vez, todos los hombres se salvan por la fe. Sin embargo, los gentiles estaban completamente ajenos a estas cosas. Es por eso por lo que Pablo dice, estaban sin el Mesías, sin Cristo. O sea, ellos no sabían nada acerca del Mesías prometido, ni acerca de la obra que él vendría a realizar para terminar no solamente con el pecado, sino con las consecuencias terribles del pecado. Y bueno, en primer lugar, Pablo está diciendo, ustedes estaban sin Cristo, sin el Mesías, pero también estaban alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, estaban distanciados, separados, aislados de la nación escogida por Dios. Una nación que Dios escogió no porque era buena, no era de lo peor esa nación. Sin embargo, le plació a Dios escoger a esa nación para revelarse a ellos, para que después ellos revelaran a ese Dios al mundo entero y sobre todo pudieran hablar acerca de lo que Dios haría a través de su Mesías. Y bueno, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel gozaba de la protección especial de Dios y sobre todo de su revelación. Y esto era una ventaja para los judíos. De hecho, Pablo nos habla acerca de estas ventajas en Romanos capítulo 3. Sin embargo, hermanos, los gentiles estaban excluidos, lo cual significaba que ellos no disfrutaban de los tratos benevolentes, misericordiosos de Dios para con su pueblo. Ellos no conocían nada acerca de las leyes de Dios que Dios le había dado a su pueblo a través de Moisés. Ellos no conocían nada acerca de las profecías, acerca de las promesas de Dios. Ellos simplemente estaban sumergidos, estaban muertos, entregados voluntariamente en delitos y pecados. Pablo nos habla de una tercera cosa. Aparte de que estaban sin Cristo, de que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos de la promesa. O sea, todas esas promesas que Dios juró a su pueblo, que las traería por causa de lo que el Mesías iba a hacer. Bueno, esas promesas no eran para los gentiles, aunque Dios sabía que en el futuro Él iba a extender esas promesas en Cristo Jesús también a los gentiles. Sin embargo, Pablo tiene en mente en el tiempo ese donde los gentiles no sabían nada acerca del evangelio ni de la palabra de Dios. Y él dice, ellos no tenían ninguna promesa en la cual confiar con toda seguridad. Y consecuentemente, en cuarto lugar, Pablo les dice, pues estaban sin esperanza. O sea, ellos no tenían nada seguro que esperar aparte de la muerte y un futuro sombrío, oscuro y terrible. Y por si todo esto fuera poco, Pablo concluye esta descripción terrible diciendo que los gentiles vivían sin Dios en el mundo. ¡Wow! Esta es la realidad de todos los gentiles que no están en Cristo. Están sin Cristo, están alejados de la ciudadanía del pueblo de Israel. Quiere decir que entonces el favor de Dios no está en ellos. Además, también están ajenos a todos los pactos o a todas las promesas que Dios hizo en su nuevo pacto. Están sin esperanza y están sin Dios en el mundo. Aunque ellos digan, no, yo sí creo en Dios, yo le oro a Dios. Su Dios puede ser muy parecido al Dios que se revela en la Biblia. Pero solamente es cuestión de que empieces a comparar su Dios con el Dios que se revela a través de la Biblia para darte cuenta que no es el mismo Dios. Nadie se puede acercar a Dios sin Jesús, porque Dios es un Dios justo y santo. Dios primeramente tiene que hacer responsable a los pecadores por sus pecados. Y la única manera en que el pecador puede saldar su cuenta de pecado que tiene con la justicia de Dios es que Jesús la pague en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermanos, esta es la condición de todos aquellos que no están en Cristo. Esta era nuestra condición, ese era nuestro estado, pero ahora que estamos en Cristo, ya no lo es. Así que
Los gentiles de aquel tiempo de Pablo y nosotros, antes de venir a Cristo, y todos los gentiles que hoy en día no han venido a Cristo, se encuentran muertos espiritualmente, entregados a sus delitos y pecados, adorando a ídolos de su propia mente o fabricación de su propio entendimiento, ídolos de madera, de piedra, y desconocen al único Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra y que además sostiene los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Entonces vemos entonces, hermanos, que este era el estado de los efesios y del mundo entero. Estaban sin Cristo, sin ciudadanía, sin promesa, sin esperanza, sin Dios. Qué estado tan más terrible, ¿no? ¿Sabe que si nosotros hoy en día estuviéramos sin Cristo, si la misericordia de Dios y la gracia de Dios no la había derramado sobre nosotros, nosotros estaríamos adorando a ídolos. Estaríamos a merced de las religiones muertas que hoy exigen, sumidos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Pablo nos dice que como Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos voluntariamente en delitos y pecados y alejados y ajenos de las bendiciones de Él, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Por la pura misericordia de Dios. Ahora, este glorioso cambio radical de posición de estado pues nos lleva al versículo 13 en adelante, donde ahora Pablo va a empezar a contrastar el panorama tan tenebroso descrito en los previos versículos con ese panorama glorioso y muy privilegiado que hoy tenemos, que hoy poseemos gracias a Jesús. Y bueno, es muy evidente que todo lo que Pablo está describiendo hasta este momento no tiene otro propósito que servirnos de comparación. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos una clara conciencia de nuestros privilegios, hermanos, de lo mucho que hemos recibido de su mano y de lo terrible que hubiese sido si no hubiésemos conocido al Salvador. Porque cuán terrible es vivir, hermanos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, esa ya no es nuestra condición ahora que estamos en Cristo. Si eres cristiano, esa ya no es tu condición, ese ya no es tu estado. Y eso es precisamente lo que va Pablo a pasar a describir en los versículos 13 al 22. Ya vimos nuestro estado antes de venir a Cristo, ahora vamos a ver nuestro estado actual, ese estado actual que hoy poseemos en Cristo Jesús. Venimos de estar alejados a estar cercanos en Cristo Jesús. Y dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, benditos peros, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús. Aquí viene el contraste, la comparación. Ustedes que en otros tiempos estaban lejanos, como que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace énfasis, recalca a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, ustedes que estaban alejados. Dice, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. O sea, los gentiles estábamos lejos de Dios, lejos de su revelación, de su palabra, de sus pactos, de sus promesas. Los judíos, en cambio, estaban cerca. Ellos moraban cerca de la presencia de Dios que se manifestaba en aquel entonces en el templo de Jerusalén. Además, estaban cerca de Dios por medio de los profetas. El pueblo ese escuchaba la voz de Dios a través de los profetas que Dios enviaba. Y es cierto que muchos judíos despreciaban estos privilegios. Sin embargo, eso no elimina la realidad de que podían contar con esos privilegios a diferencia del mundo gentil. Pero ahora dice Pablo, en Cristo Jesús, la situación ha cambiado dramáticamente. Porque nosotros que antes estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que por su sangre nosotros fuimos perdonados y además reconciliados con Dios. Y al ser reconciliados con Dios, al mismo tiempo fuimos reconciliados con todos aquellos que han encontrado en Cristo la misma reconciliación. Y reconciliación, hermanos, sin importar de qué nacionalidad somos, sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestra clase social o económica, todos hemos sido reconciliados con Dios y por consiguiente hemos sido reconciliados unos con otros. ¿Sabes que nosotros los que estamos en Cristo tenemos muchas cosas en común? A pesar de que tenemos muchas cosas, o sea, que nos separan. Sin embargo, Cristo hace posible que aunque tengamos muchas cosas no en común, estemos juntos, unidos, estemos como un cuerpo, como un templo funcionando. Así que Jesús, a través de su muerte, su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, nos reconcilió con Dios. Dios estaba airado, enemistado con nosotros por causa de nuestros pecados. Pero no solamente nos reconcilió con Dios, sino también nos reconcilió con todos aquellos que Dios ha salvado y que ha reconciliado con Él mismo. Y
Pablo le está diciendo esto a los efesios, a los judíos que componían esta iglesia de los efesios. Le dice, ya son un pueblo. Tiren ya las barreras que los separan. Ustedes son miembros de la misma familia. Dios es su padre. Ustedes son hermanos. Además son el templo de Dios. Son piedras vivas. Cada uno de ustedes forma ese templo a través de sus vidas. Por lo tanto, recuerden esto. Porque Pablo, después de hablarnos de todos los privilegios que tenemos en Cristo Jesús, de cómo Dios, después de que no éramos nada, nos hizo parte de su familia y de su templo, Él va a empezar a decir, por lo tanto les ruego, compórtense así, hagan esto y lo otro. Ustedes son una iglesia, únanse, porque a través de la unidad Dios es más eficaz para usarlos, para llevar a cabo lo que Él está haciendo en este mundo, que es salvar a los pecadores, que es hacer discípulos. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que separa al hombre de Dios y a los hombres de los hombres? Pues la respuesta es obvia, el pecado, ¿verdad? Pero Cristo vino y venció al pecado a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario y pagó ahí nuestras deudas, de modo que ahora somos plenamente aceptados delante de Dios. Y al mismo tiempo podemos tener comunión unos con otros, sean mujeres, sean hombres, no importa. No importa si eres mexicano, si eres judío, si eres estadounidense, centroamericano o de cualquier otra nacionalidad. El hecho de que si estás en Cristo somos de la misma familia, somos hermanos literalmente. Y es en ese sentido que Pablo dice en el versículo 14 que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y lo dice que de ambos pueblos, o sea, judíos como gentiles, hizo un pueblo, hizo una nación, derribando la pared intermedia de separación. Así que esa separación que existía entre el pueblo de Dios y los gentiles fue derribada por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora note allí que no dice simplemente que Cristo logró esa paz. O sea, había una enemistad, Dios está irado con nosotros todos los días. Pero Cristo pagó por nuestros pecados y entonces creó esa paz. O sea, Pablo no nos habla que Cristo solamente logró esa paz en nosotros. Nos dice que Él es nuestra paz. O sea, Él es la fuente, Él es la sustancia de esa paz. Qué maravilloso es eso. Había ese himno antiguo, ¿verdad? Paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre nos da. Se refiere también a la paz que tenemos en Cristo. Él es nuestra paz delante de Dios. Por lo tanto, lo que la ley de Moisés no podía hacer, que era justificar al hombre, ni lo que el mérito humano podía lograr, fue logrado plenamente en Cristo Jesús. Y dice Pablo, de ambos pueblos, judíos y gentiles, Dios hizo uno. O sea, Dios formó con ambos una nueva humanidad, una nueva nación, un nuevo pueblo, el Israel espiritual de Dios. Todo gracias a que esa pared que estaba en medio fue derribada por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En otras palabras, Pablo está diciendo que el derramamiento de la sangre de Jesús, que expió todos nuestros pecados, dio por concluida la separación, primeramente con Dios y también, hermanos, con los judíos y los gentiles. En su cuerpo hoy somos un pueblo. Ahora, hermanos, ¿de qué pared está hablando Pablo? Porque en los tiempos de Cristo y de Pablo había una pared literalmente en los patios del templo de Jerusalén que separaba a los gentiles de los judíos. Y había una inscripción en esa pared que decía en griego, prohibida la entrada de los gentiles después de esta barrera. Bueno, esa pared sabemos que fue derribada en el año 70 por el emperador Tito cuando destruyó todo el templo, ¿verdad? Sin embargo, Pablo, aunque pudiera estar hablando acerca de esta pared, porque sí, literalmente lo separada, Pablo está hablando de manera figurada, hermanos. O sea, esta pared de manera física fue derribada, pero de manera espiritual, esa pared que representaba un sinfín de barreras que separaba a los judíos de los gentiles, cayó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y escuche lo que sucedió después. Dice, aboliendo en su carne, anulando en su cuerpo cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, cuando Dios lo castigó, las enemistades que había, las barreras entre judíos y gentiles. Dice ahí, aboliendo en su carne las enemistades, y luego dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Mira, antes de avanzar, hermano, creo que es necesario aclarar que esto no significa lo que algunos erradamente creen, que Cristo anuló también la ley moral, los 10 mandamientos. No. Porque los 10 mandamientos regían tanto a los gentiles como a los judíos y nos siguen rigiendo hasta el día de hoy. De hecho, los 10 mandamientos, por así decirlo, esa ley moral, Dios la escribió en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, lo que para el gentil era pecado, para el judío también lo era. O sea, es pecado aún matar, ¿verdad? Lo era para el gentil como para el judío. ¿Es pecado adulterar? Sí.
tanto para el judío como para el gentil. O sea, aunque los gentiles, como dice Pablo en Romanos, que no tienen la ley de Dios, ellos tienen su propio corazón, su propia conciencia. Por lo tanto, dice Pablo, no tienen excusa. Así que Pablo no está hablando de esto, que Cristo abolió eso. Más bien Pablo está haciendo referencia a las muchas reglas y regulaciones de la ley mosaica que tenían que ver con las leyes ceremoniales tocante a asuntos tales como fiestas, alimentos, ofrendas, circuncisión y todas esas cosas. Eran estas leyes ceremoniales y dietéticas que separaban a los judíos de los gentiles. Bueno, todas esas leyes fueron abolidas, fueron anuladas, perdieron su vigencia gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Mire, antes estos dos grupos, judíos y gentiles, no podían comer juntos. Debido a la restricción de alimentos, debido a que tenía que haber un proceso de higiene, de lavado requeridos. Recuerdan que la semana pasada yo cité Mateo 15:2, donde vienen los escribas, los fariseos, y le preguntan a Jesús, ay, ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley de los ancianos, las tradiciones de ellos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? O recuerdan también que citamos hace un momento Hechos 11:2, cuando Pedro sube a Jerusalén y están ahí discutiendo, le están diciendo, ¿por qué entraste a casa de incircunciso y has comido con ellos? O sea, es de este tipo de leyes a los cuales Pablo se está refiriendo. Ahora en Cristo ya pueden comer juntos, ¿verdad? Ahora en Cristo no importa lo que comas, si te lavas o no te lavas las manos. En Cristo Jesús pueden hacer todas estas cosas. Ahora ellos, antes de Cristo, hablando de los dos grupos, judíos y gentiles, pues no podían adorar juntos en el mismo templo, hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús ya ni siquiera es necesario estar en un templo. No, a Dios se le adora ahora en espíritu y en verdad. Y bueno, Pablo nos está diciendo, son todos estos requerimientos ceremoniales, los cuales Jesús ha abolido, los cuales Jesús ha anulado. Ahora Dios ha creado en Cristo un solo y nuevo hombre. Es decir, un nuevo pueblo, una nueva nación, una nueva humanidad que está formada por judíos y gentiles. Y tanto los unos como los otros, juntos, son un pueblo y han sido reconciliados por Dios. Escuchen lo que dice nuevamente el versículo 15 y el 16. Dice ahí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, un solo hombre, un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Miren, nosotros vivimos en un mundo lleno de enemistades, hermano, de pleitos. O sea, el ser humano está separado. Son muchos los grupos, las barreras, y sobre todo en los últimos días, donde vemos que Estados Unidos, con su guerra de aranceles, está enemistado, se está enemistando, se está separando cada vez más del resto del mundo. Y esta situación se agrava cada vez más. Y no importan los esfuerzos que quieran hacer, por ejemplo, organizaciones como las Naciones Unidas, debido a las codicias que hay detrás del corazón de los hombres, ellos no van a poder mantener, hermanos, una unidad permanente. No importa lo que hagan. Usualmente la unidad que ellos logran, la paz que ellos logran, siempre es temporal. Y porque detrás de esos acuerdos de paz hay intereses que se lograron, hay acuerdos, pero en el momento que pasa el tiempo y que esos acuerdos ya no se cumplen, entonces vuelven nuevamente las enemistades. La solución para este mundo que está lleno de enemistades y contiendas no la tiene ninguna organización como las Naciones Unidas. La tiene el Evangelio, la tiene Dios, la tiene Cristo Jesús. Porque es precisamente que a través del pecado se enemista las naciones, se enemista el hombre. Y Dios solamente puede tratar con el problema del pecado. No solamente perdonando los pecados en Cristo Jesús, sino dando nuevas naturalezas, nuevos corazones. Así que el remedio para este mundo lleno de enemistades, de pleitos, se encuentra en Jesús, se encuentra en su Evangelio. Por lo tanto, no habrá verdadera y permanente reconciliación entre los hombres hasta que los hombres encuentren la verdadera reconciliación que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Y Pablo nos dice que Cristo mató las enemistades en la cruz entre ya a nosotros, entre los judíos y entre los gentiles. Sin embargo, Pablo ahora nos va a decir que Jesús hizo algo más a favor de los efesios, pero también a favor de nosotros. Y esto es sumamente increíble, hermanos, cuando tú lo meditas detenidamente. Escucha lo que dice el versículo 17 y 18. Dice ahí, vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Quién vino y anunció las buenas nuevas de paz? Jesús. A vosotros que estabas lejos, o sea, ustedes los gentiles, que no eran parte del pueblo de Dios, y a nosotros que estamos cerca porque éramos pueblo de Dios, éramos judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu
al Padre. Bueno, Cristo no solo con su muerte en la cruz hizo que los judíos y los gentiles se reconciliaran con Dios y se reconciliaran entre sí, sino que dice Pablo ahí que Cristo también fue el que anunció la buena noticia del evangelio a nosotros y sobre todo a los efesios. Y la pregunta es, ¿cuándo fue que Cristo hizo eso? Si Cristo siempre se mantuvo dentro de los contornos de Jerusalén, de Palestina, Él no salió de ahí a predicar el evangelio. Él vino a los suyos, ¿verdad? Pero los suyos lo rechazaron. Pero los suyos mismos lo mataron. Entonces, hermano, ¿cuándo es que Cristo vino y les anunció las buenas noticias a los efesios y a nosotros? Bueno, cuando los apóstoles, cuando los discípulos de Jesús fueron a Efesios o a Éfeso a predicar el evangelio con el Espíritu de Cristo. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Yo quiero que abras bien tus oídos y que Dios te pueda dar la fe para creer lo que hay detrás de estos pasajes. Esto nos enseña, hermanos, que cuando la palabra de Cristo es expuesta íntegramente, cabalmente, cuando el evangelio de Cristo es proclamado fielmente, es la voz misma de Cristo la que sale, por ejemplo, aquí en nuestro caso, detrás de este púlpito, detrás de este predicador que no llega ni a siervo inútil. Es la voz de Jesús la que sale cuando se proclama la palabra de Dios y cuando se proclama el evangelio. Escucha lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de ¿quién? De nosotros, cuando predicamos a Cristo, cuando proclamamos su palabra. Así que, como vemos nosotros, somos los embajadores de Dios, que en el nombre de Cristo llamamos a los hombres al arrepentimiento, pero es Cristo quien llama a través de su voz cuando se predica el evangelio. O sea, nosotros somos simplemente sus embajadores y proclamamos el evangelio, pero es Cristo mismo quien obra a través de la voz cuando se proclama el evangelio y llama a los pecadores al arrepentimiento. Vamos rápidamente a ver unos versículos que corroboran esta realidad gloriosa, esta verdad. Romanos capítulo 10, un texto muy conocido, ¿verdad? Dice ahí el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17, mira cómo va a concluir el apóstol Pablo. Así que la fe salvífica, la que te lleva a creer en Jesús, nace por el oír. Y el oír dice la palabra de Dios, o sea, la voz de Dios, que llama al pecador al arrepentimiento y que además ministra a su pueblo cuando se proclama su palabra. Así que lo que Pablo está diciendo en otras palabras es que cuando se predica fielmente la palabra de Dios y su evangelio, sale la voz de Jesús. Escucha lo que Jesús le aseguró a los 70 discípulos que él envió a predicar. Dice, el que a ustedes oye, cuando vayan mis discípulos a predicar, sea el evangelio o mi palabra, la palabra de Dios, todos aquellos que a ustedes los oyen, a mí me están oyendo. Soy yo el que estoy hablando a través de ustedes. Y el que ustedes desecha, a mí me desecha. El que ustedes reciben, a mí me recibe. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, estos pasajes claramente nos están diciendo, en otras palabras, que Cristo une su voz a la nuestra cuando predicamos fielmente la palabra de Dios. Así que es Jesús mismo quien habla al corazón de las personas que oyen nuestra predicación. El que ustedes oye, a mí me oye. Y nota que esto no dijo de los apóstoles, sino de los 70 discípulos cuando los envió a la misión. Mira lo que Jesús afirma en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuándo es que las ovejas de Jesús oyen su voz? Cuando se predica su palabra. Es Dios mismo hablándole a sus ovejas. Escucha lo que Jesús también aseguró en Juan 10:16, en ese mismo capítulo. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, le está hablando a los judíos. Tengo otras ovejas que no son judíos. Son de otro redil, son los gentiles. ¿Y qué dice? Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Cuándo sucedió eso? En el día del Pentecostés. Estaban todos unánimes, estaban orando, esperando la promesa.
Estaban obedeciendo a Jesús. No salgan de Jerusalén a ir a predicar el evangelio hasta que no reciban poder de lo alto. Y dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo y les dio dunamis, poder, valentía para proclamar el evangelio. Desde allí, hermanos, ellos empezaron a proclamar el evangelio y Jesús estaba llamando precisamente a esas otras ovejas que no eran en ese momento del redil. Y dice, ellas van a oír mi voz. Cuando Pedro y sobre todo Pablo, llegó un momento en que él dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy. ¿A quiénes? A los gentiles. Cuando Pablo empezó a predicarle a los gentiles, y Pedro también, ¿recuerdan a Cornelio? Le predicó a un gentil. Jesús empezó a hablar a través de la proclamación de la palabra de Dios que hizo Pedro, que hizo Pablo, y los empezó a llamar a su redil. ¿Te das cuenta, hermano? Todos estos pasajes nos enseñan no solamente que Jesús mismo es quien a través de su voz, cuando se proclama el evangelio, llama a los pecadores al arrepentimiento, sino también nos enseña que es la voz de Jesús la que viene a su iglesia cada semana, cada día del Señor, o sea, cada domingo, que es expuesta por este siervo, que ya dije que no llega ni a siervo tonto. Soy menos que eso. Pero por la gracia de Dios me puso a predicar su palabra. O sea, cada domingo que yo me pongo detrás de este púlpito y expongo la palabra de Dios íntegramente, de alguna manera que yo no entiendo ni nadie entienda, Cristo une su voz a la mía. No solamente para llamar a los pecadores al arrepentimiento, sino también para hablarle a su pueblo, al corazón de él. Y esto a mí me enseña lo importantísimo que es la predicación de la palabra de Dios. Porque literalmente estos pasajes me dicen que Dios está hablando a su pueblo. Y bueno, detrás de este púlpito, desde aquí arriba, a veces se ven unas cosas feas. Gente que está en las nubes, que está en su mundo, que está con una actitud indiferente, apática. Y no es a mí a quien me están despreciando. Es a Dios. Jesús dijo, el que ustedes oyen, a mí me oye. El que ustedes desechan, a ustedes lo desechan. El que a mí me recibe, a ustedes lo reciben, o al revés, perdón. Pero es Dios, hermano, obrando a través de la proclamación de su palabra a su pueblo, pero también llamando al pecador al arrepentimiento. Y yo me pregunto en ocasiones, hermano, cuando veo la apatía, la indiferencia de algunos, ¿será que estas personas están mostrando a través de su habituado patrón de indiferencia que no son verdaderos cristianos, que no son verdaderas ovejas de Jesús? Porque Jesús acaba de decirnos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No de manera perfecta, pero no están habituadas a no seguir al Señor. En ocasiones todas las ovejas del Señor terminan por desobedecer a Dios, pero no se quedan ahí. Se arrepienten y se levantan. Y cuando la oveja es necia, terca, Dios viene con su callado y su vara y la levanta y la disciplina con el propósito de restaurarla. Pues yo no sé si estas personas se comportan así porque se les olvida lo que Jesús le dijo a sus discípulos. El que ustedes oyen a mí me oye, y el que usted recibe a mí me recibe, y el que a mí me desecha, desecha al que él me envió, desecha al Padre. Así que ciertamente el predicador tiene sobre sus hombros una enorme responsabilidad de trazar bien correctamente la palabra de Dios, los textos bíblicos que va a exponer fielmente a la iglesia. Es una enorme responsabilidad y Dios nos va a hacer responsables de todo lo que dijimos detrás de este púlpito. Sin embargo, los que escuchan también tienen una enorme responsabilidad, sobre todo cuando la palabra de Dios es fielmente expuesta. Y esa responsabilidad tiene que ver con poner atención, con prestar suma atención a la exposición de la palabra, porque es la voz de Dios saliendo detrás de la exposición de su palabra. Escucha lo que dice Eclesiastés capítulo 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios. A Dios le interesa infinitamente más que tú escuches su palabra, a que tú vengas y le des ofrenda de alabanza, de danza, tu ofrenda económica. Dios no necesita nuestro dinero, de Él es el oro y la plata y todo lo que hay en el mundo. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. ¿Recuerdas cuando Marta y María están ahí con Jesús y Marta está afanada con asegurarse de que Jesús esté bien y todo esté saliendo bien? Pero María, ¿dónde estaba? A los pies de Jesús. Yo quiero escuchar lo que tú quieres decir, Jesús. Y sabes que cuando Marta le dice, hey, regaña a María, mira, no me está ayudando. Jesús no le dijo, oye, sí es cierto, vete a servir. No, le dijo, ella ha escogido la mejor parte. No hay cosa mejor y mayor que tú puedas estar haciendo cuando se predica la palabra de Dios.
Así que estos pasajes nos hablan lo sumamente importante que es que nosotros estemos aquí cada domingo cuando la palabra de Dios es predicada. Yo no quiero que tú vengas aquí porque yo quiero que ofrendes. No pasamos ya ni el ofrendero. Yo no estoy interesado en tu dinero, yo estoy interesado en tu vida espiritual. Es importante, o sea, yo no estoy diciendo esto para que la asistencia crezca. Yo estoy diciendo esto porque estoy predicando la palabra de Dios. Por lo tanto, es una falta grave ante los ojos de Dios que un cristiano no esté en la iglesia en el día del Señor por cualquier cosa, por cualquier motivo. Hechos 10:25, escuchan lo que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque se empieza a hacer una costumbre. Rompe esa costumbre. Si eres un verdadero cristiano no vas a perder la salvación, pero lo que sí vas a tener que experimentar, lo que sí vas a tener que cosechar son las aflicciones de espíritu. Recuerda lo que nos dijo Pablo en Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, si tú siembras para la carne vas a cosechar. Y las cosas que uno siembra en la carne traen aflicción a tu vida. Por lo tanto, si tú siembras para el espíritu, y eso es parte de sembrar para el espíritu, tú vas a cosechar bendiciones. Así que el problema es ese. Pero aquí el Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Más bien exhórtense unos a otros, lo que estoy diciendo ahorita, anímense unos a otros. Y lo dice ahí, tanto más cuando veas, es decir, con mayor razón, no dejen de congregarse cuando veas que el día se acerca, el día final. Estamos más cerca de ese día que nunca antes, hermanos. Así que si es esto una exhortación hace más de 2000 años, con más razón lo es hoy en día. Y estos pasajes nos dicen que para Dios es muy grave no venir a la iglesia por cualquier razón, porque se pierden primeramente de la administración directa de Dios a sus almas. Ahora, es igual de grave venir a la casa de Dios con una actitud apática e indiferente. O sea, uno puede estar aquí físicamente, hace acto de presencia, pero estar en las nubes de manera mental y emocional. Ambas cosas son abominables a los ojos de Dios. Pero regresamos ya a lo que es Efesios capítulo 19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y lo que dice ahí, miembros de la familia de Dios. Wow. Formamos una sola familia, judíos y gentiles. Y quizás nosotros ya no tengamos ese problema de los judíos, ¿verdad? Porque estamos de este lado del mundo. Pero sí hay problemas dentro de nosotros como mexicanos, como estadounidenses, centroamericanos. Porque a veces no te puedo ver en pintura, porque tú piensas de una manera, porque no has podido perdonarme y te has alejado de mí o de aquel otro hermano. Pero aquí Pablo nos está diciendo, formamos una sola familia. Por lo tanto, como la sangre de Cristo nos ha limpiado, ya no somos extranjeros, extraños, no somos inmigrantes, no somos ciudadanos juntamente con el pueblo santo que Dios escogió. Y hoy formamos parte de la familia de Dios. ¿Y qué nos enseña, hermanos? Bueno, que todos los cristianos somos una familia. Todos somos hermanos entre sí. Tenemos un mismo padre. Miren, en Estados Unidos se da mucho el caso de que en nuestras casas, en ocasiones, viven personas que no son parte de nuestra familia, ¿verdad? Porque a veces la renta de una casa, de un departamento, es muy alta. Y para compartir los gastos, pues se invitan amigos, conocidos, a vivir con nosotros. Entonces, ese tipo de personas no son familia nuestra. Viven en un mismo lugar, pero no son familia nuestra. O sea, ellos no pueden disfrutar de la misma intimidad que uno disfruta con el resto de los verdaderos miembros de nuestras familias. Cuando hablamos de cosas que tienen que ver a la familia, las hablamos en privado, no las hablamos con ellos. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que estos creyentes gentiles y también nosotros, es que esa posición que ahora ocupamos hoy en día como la iglesia, no tiene que ser como el ejemplo que les acabo de dar, porque nosotros, aunque no somos familiares de carne y hueso, de sangre, sí somos hermanos, somos miembros de la familia de Dios y tenemos que tratarnos como tales. O sea, sí es verdad que algunos tienen personalidades diferentes, temperamentos diferentes, algunos tienen modos de ser diferentes que los nuestros, sin embargo somos familia. ¿Acaso esto no sucede también en nuestras familias, o sea, entre nuestros hermanos de carne, cada quien con diferentes personalidades, temperamentos, modos de ser, pero aún así somos familia, ¿verdad? Claro, o sea, eso no quita que nosotros procuremos tener un trato cercano e íntimo con todos los miembros de la familia. Bueno, con mayor razón. Así también debe ser en la familia de Dios. Y sobre todo porque el Espíritu Santo nos capacita para amarnos unos a otros, aún a los difíciles de amar. Y bueno, Pablo no solo nos dice que la muerte de Cristo Jesús en la cruz
hizo tanto a judíos como gentiles una nación, una familia, sino en tercer lugar, y ya más rápido, nos hizo un templo, hermanos. Versículos 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, ¿para qué? Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay mucha tela que cortar en estos pasajes, pero por el tiempo y porque esta exposición de esta carta es de manera panorámica, nos vamos a limitar solamente a decir que Pablo está diciendo básicamente que la iglesia de Cristo es como un gran templo espiritual que va creciendo. O sea, tanto judíos como gentiles, sí, somos una sola nación, una sola familia, pero también somos un templo que va creciendo y está siendo edificado. Dice ahí, por los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular de esa edificación. ¿Qué nos enseña esto? Porque ya no tenemos a los apóstoles ni a los profetas. Cuando alguien te pregunta, ¿y en tu iglesia apóstoles? Pues sí le puedes decir que sí. Dile, Pedro, Juan, Pablo, están en la Biblia. Pero de ahí en más no tenemos apóstoles. Un apóstol tenía que haber andado con Jesús. Pablo no anduvo con Jesús, pero por eso Jesús se le manifestó de una manera sobrenatural. Y le enseñó muchas cosas que no le enseñó a los otros apóstoles. Pero bueno, aquí la cosa es, hermano, que el fundamento, el cimiento en el cual ese edificio está siendo edificado, que es un templo, bueno, ese fundamento son las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Siendo Jesús el ángulo principal, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Bueno, que todo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos y que era necesario para la edificación de este templo, bueno, ya nos lo reveló a través de los escritos de los apóstoles y los profetas. ¿Quiénes eran los apóstoles? Hombres escogidos por Cristo. Y Él les dijo, no se preocupen por lo que van a decir, va a venir el Espíritu Santo y Él les va a hacer recordar las cosas que yo les he enseñado. Y empezaron a escribir el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque recuerden, el tiempo de Pablo, de los apóstoles, no había Nuevo Testamento. Estaba en proceso de ser escrito. Lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la iglesia primitiva no podía decir, vamos a abrir la carta de Pablo que dice ahí tal, o que la carta de Pedro que dice tal. No. Por lo tanto, no puedo decir que es el diablo, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Pero bueno, le estaba diciendo que los apóstoles fueron escogidos por Dios para revelarnos todo lo que Dios quería que supiéramos. Y bueno, hermanos, lo mismo podemos decir de los profetas. Tenemos los profetas, ¿tienen profetas? Sí, amén. Tenemos a Jeremías, Isaías, están en la Biblia. Si quieres oír su voz audiblemente, lee sus palabras audiblemente. Y vas a tener ahí a los profetas de Dios. Pero una vez que se completó la Biblia, el canón, Dios lo cerró. Ya no hay nuevas visiones que van a contribuir al canón que Dios nos reveló. Ya no hay nuevos sueños. Ya no hay profecías nuevas. Que Dios te puede dar un sueño y te puede hablar a través del sueño, sí, para ti personalmente, pero no para añadirlo a la Biblia. Es por eso que han salido muchas sectas cuando se cree eso. Están ahí los mormones, ¿verdad? Los testigos de Jehová, Elena White y muchos otros. No, ya no hay. Y Pablo está diciendo que es sobre las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas que Dios está edificando un nuevo templo a través de nosotros. Estamos siendo edificados. Y dice ahí, Jesucristo es la piedra angular. En aquel entonces, una piedra angular se le llamaba a esa piedra que se ponía y donde esa piedra iba a ser como le iba a dar dirección al resto de las piedras. O sea, Jesucristo es quien direccionó a quienes, a los apóstoles, a los profetas. Y ahora nosotros estamos siendo edificados a través de ese fundamento. Ya no hay otro fundamento que poner, hermano. Ya el fundamento, aquí hay un fundamento increíble. Quién sabe cuántas columnas hacia abajo hay que sostienen el fundamento de este. Ya no necesitamos ponerle otro fundamento, ya está establecido. Bueno, lo mismo nosotros, ya no hay que poner otro fundamento a la iglesia. No, los apóstoles, los profetas son ese fundamento y Jesús siendo la piedra del ángulo. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Porque esta es la roca de la cual, cuando está bien coordinada, ese templo empieza a crecer. Escucha lo que dice el versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, bien, va creciendo. ¿Para qué, hermanos? Para ser un templo santo en el Señor. Así que es evidente que para que la iglesia pueda crecer espiritualmente necesita las doctrinas de los apóstoles y la de los profetas. Y todas estas doctrinas las encontramos a través de lo largo y ancho de la Biblia. Y nosotros como iglesia entendemos muy bien esto y es por eso que domingo a domingo predicamos de manera expositiva y consecutiva la palabra de Dios. Y bueno, finalmente,
Pablo nos dice que ese templo espiritual, que es la iglesia formada de judíos y gentiles, redimidos por la sangre de Cristo, es el lugar donde Dios manifiesta su gloriosa presencia en esta era del nuevo pacto. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué, hermanos? Para morar de Dios en el Espíritu. Creo que de más está recalcar, hermanos, que lo que Pablo está diciendo aquí, o no se está refiriendo Pablo a un templo físico, más bien a un templo espiritual, ¿verdad? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia es el único santuario que Dios tiene en el mundo. Yo no sé si tú sepas, pero los judíos están bien interesados en volver a edificar el templo. Los mormones están enfocados en templos. Bueno, Dios ya no mora en templos hechos de manos de hombre. Claro que no. Dios ahora mora ¿dónde? En las piedras vivas, en todos aquellos que Él ha llamado para ser precisamente un templo santo para Él. Así que la Biblia no nos enseña que necesitamos un templo. No, la iglesia es el templo. Y la iglesia está conformada por judíos como por gentiles. Ese es el templo de Dios. Así que la iglesia es el único santuario de Dios. Y es allí y no en otro lugar donde Dios se hace presente cuando su iglesia se reúne en el nombre de Cristo para adorarle. Y ahí estamos nosotros como piedras vivas en ese templo, ¿verdad? Qué privilegio nuestro. O sea, Cristo nos sacó de nuestra condición deplorable, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, ajenos de sus promesas. Y ahora nos ha hecho parte de este glorioso templo de Dios, que es la iglesia de Cristo, donde Él mora en nosotros. Qué privilegio, ¿verdad? Y bueno, ya para concluir, quisiera traer unas palabras de aplicación en torno a lo que hemos visto. En primer lugar, hermanos, todos estos pasajes, todo lo que hemos visto nos muestra la enorme importancia que la iglesia tiene en el plan redentor de Dios. O sea, Pablo nos acaba de decir que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros no fuimos salvos para ser individuos y vivir la vida cristiana de manera solitaria. No. Más bien Cristo salvó a estos individuos para hacer de estos individuos un pueblo, una familia, un templo donde Dios manifiesta su gloriosa presencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no hay nada en el mundo que sea más importante para Dios que la iglesia. No hay un privilegio más grande en el mundo que ser también una piedra viva de esa iglesia, de ese templo espiritual. Yo no sé si tú recuerdes cuando estamos en proceso de construir este edificio. Para los que no saben, este edificio no existía antes, era solamente un terreno baldío, no había nada. Y Dios nos proveyó para edificar este edificio. Y yo recuerdo que habían personas que decían, ¿cómo va el templo? Y yo, pues va bien, va avanzando bien. En aquel entonces no tenía el conocimiento y la luz que hoy tengo de la Biblia. Por lo tanto, no miraba yo eso mal, pero ahora yo puedo ver que esto es un edificio. Lo que se construyó aquí es un edificio y Dios nos proveyó todo lo necesario para edificar este edificio, para meter ahí el templo, para meter ahí la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos el templo que Dios nos mete en este edificio domingo a domingo. Ahora lo entiendo así. Nosotros somos la iglesia de Dios. Es en nosotros donde estamos reunidos, no importa dónde sea, pero si estamos reunidos en Cristo Jesús, es ahí donde Dios mora. De manera individual lo hace, pero de manera especial Dios se manifiesta en nosotros cuando nos reunimos en el nombre de Jesús para adorarlo y para escuchar su palabra. Así que Dios mete a su templo en esos edificios que se levantan y que nos enseña que el templo de Dios es espiritual, no está compuesto por varilla, por concreto, madera, ladrillo, no está compuesto por personas redimidas por la sangre de Jesús. Y estas personas, Pedro les dice que son piedras vivas. Así las llama Pedro. Escucha lo que dice 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos, sí, su nación, su pueblo, su familia, pero sobre todo somos el templo de Dios. Y ahora yo puedo decir que nadie puede amar realmente a Jesucristo si no ama al mismo tiempo a su iglesia, a su cuerpo, a su familia, a su templo. O sea, y nadie puede crecer espiritualmente si no está conectado al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a la familia de Cristo. No hay crecimiento según lo que Pablo nos está diciendo ahí. Así que a la luz de esto que te estoy diciendo, yo te pregunto, ¿es importante la iglesia para ti? Y no hablo de la iglesia universal, la iglesia local, donde Dios te puso. O sea, ¿tú puedes decir realmente que tú amas a la iglesia en la cual Cristo te puso? ¿Te preocupa su crecimiento? Como Pablo decía, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias.
¿Tú puedes decir que a ti te preocupa la salud espiritual de la iglesia? ¿Te preparas con anticipación para estar aquí a tiempo en sus cultos? Porque sabes que Dios de manera especial nos va a visitar y nos va a hablar. ¿Le oras a Dios por el avance y el fortalecimiento de esta iglesia? ¿Oras por los miembros que conforman esta iglesia? ¿Oras por Tony, por ya sea por Freddy, por cada uno de los que estamos aquí? ¿Oras por el pastor de esta iglesia? Porque según estos versículos tenemos que concluir que el despreocuparnos de lo que le pasa a la iglesia o lo que pasa con la iglesia es despreocuparnos de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, porque Cristo es el Dios del pueblo. ¿Te das cuenta? Pregunto finalmente, ¿qué tanto tú amas a la iglesia en la cual Dios te ha colocado? Pablo nos habla de la iglesia en en Efesios 2 de manera universal, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto estos pasajes como el que vamos a ver ahorita, que será el último, donde Dios se manifiesta de manera particular en una iglesia local. Escucha lo que Pablo le dice a Timoteo. Su primera carta, capítulo 3, versículo 14. Dice ahí, te leo el versículo 14, ahí está el 15. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios. Ahí donde estás, en la casa de Dios, ahí en la iglesia local, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo aquí no está hablando de la iglesia universal, Pablo está hablando de la iglesia local. Y dice, de esta iglesia local, es la casa de Dios, es el santuario donde Dios se manifiesta a través de las piedras vivas que Él ha redimido. Es ahí donde mora Dios. Y yo vuelvo a preguntar, ¿qué tanto tú amas a esta iglesia donde el Espíritu Santo te ha colocado como piedra viva? Sí, es verdad que esta iglesia local está conformada, como todas las iglesias, por miembros imperfectos. Hay algunos que son muy inmaduros, hay algunos que están dando el 30, otros el 60, otros ya el 100 por 1, quizás, no sé. Sin embargo, ninguno de nosotros somos perfectos. O sea, es verdad, la iglesia está conformada por gente imperfecta, pero al fin y al cabo somos familia de Dios. Somos hermanos. Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, no hay excusa. ¿Qué estás haciendo tú para que esta iglesia siga creciendo? ¿Qué estás haciendo tú para que esta iglesia lleve a cabo su propósito de predicar el evangelio y de ser discípulos? ¿Qué estás haciendo tú para que esta iglesia se fortalezca y crezca en unidad? ¿Qué vas a hacer tú el resto del año y el resto de tu vida para que esta iglesia siga creciendo y sea un templo santo en el Señor? Bueno, recordemos en todo momento que pertenecemos a la misma nación, al mismo pueblo, a la misma familia, al mismo templo. Esta es una realidad hermosa y debe de motivarnos a esforzarnos. ¿A qué, hermanos? A relacionarnos unos con otros como lo que somos. Si tú tienes cuentas pendientes con personas, resuélvelas. Dios nos ha dado la manera de cómo resolverlas. De la manera que Cristo te perdonó, tú ve y perdona a tu hermano. Y no levantes barreras. Cristo ya las destruyó. No quieras tú levantarlas, ¿no? Que sea Cristo quien las retire a través de tu obediencia. Y bueno, hermanos, vuelvo y reitero, vamos a tener fricciones, pero no nos quedemos ahí. Hagamos todo lo posible para mantener la unidad. ¿Por qué? Porque delante de Dios es altamente pecaminoso que un hermano se aleje de otro y no haga el menor intento por procurar una verdadera reconciliación. Así que quiera Dios ayudarnos a mantener una relación cada vez más unida, más amplia, no solamente con el pueblo universal de Dios, sino en medio de nosotros como iglesia local. Y bueno, en segundo lugar, tú que estás aquí sin Cristo y sin esperanza, yo no sé si tú entiendas que esta es tu condición, la cual Pablo ha descrito en estos versículos. Tú estás sin Cristo, tú estás sin ciudadanía, tú estás sin promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, tú no tienes que seguir así en esa condición. ¿Por qué? Porque Dios está aquí a través de su evangelio, a través de Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que el ser humano pueda encontrar reconciliación y perdón de pecados. Lo único que tienes que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y entonces, esa condición terrible en la cual estás ahorita porque estás sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en el mundo pueda cambiar. Y puede decir, pero ahora has sido hecho cercano, pero ahora eres conciudadano de los santos, pero ahora eres familia, un miembro de la familia de Dios, eres piedra viva dentro del templo de Dios. Así que no deseches mi predicación, porque recuerda que el que a mí me desecha, a Jesús lo está desechando. El que a mí me oye porque prediqué la palabra de Jesús, a Jesús lo está oyendo. ¿Y qué tengo que hacer? Órale a Dios.
tus propias palabras. Dile, ayúdame a entender, Señor. Y dame fe para creer lo que tú dices, que tú existes, que está establecido para el hombre que muere y después del juicio. Entiendo que todos somos pecadores y nadie va a salir bien parado a menos que me refugio y que crean en la persona y obra de Jesús realizada en la cruz del Calvario. Va a ser salvo con tus propias palabras. Un corazón contrito y humillado es lo que Dios quiere, más que las palabras adecuadas para hablar con Dios. De hecho, si tú no dijeras nada más que en tu mente tú estás hablando con Dios y Dios ve tu arrepentimiento, eso es suficiente. Eso es suficiente porque estás confesando con tu boca, en tu interior, que verdaderamente Cristo es el Salvador. Así que no te vayas sin ponerte a cuenta con ese Dios si es que estás sin Cristo y sin esperanza. Vamos a orar.